Bueno, muchísimas gracias, procurador, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir y sobre todo a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Antes de iniciar con la exposición del contenido propiamente de lo que es este acuerdo de voluntades que se firmó entre el Registro Agrario Nacional y nosotros, la Procuraduría Agraria, les quisiera hacer del conocimiento que este es un esfuerzo no solamente del maestro Luis y de su servidora, sino que en primer lugar el agradecimiento al señor procurador y al maestro Luis Jiménez y sobre todo al maestro Luis Cruz, que nos dio y que nos generaron las condiciones de trabajo. Pero yo quisiera hacer un reconocimiento a todas esas aportaciones que nos hicieron los diferentes compañeros, porque en este trabajo está la aportación sobre todo del maestro Luis Jiménez, de la licenciada Patricia Macías, que no está aquí con nosotros, pero que nos va a ver. Va a estar la aportación del licenciado Enrique García López, amigo de muchos de ustedes que están aquí, que saben que él ahora está en otra institución, pero también en estas bases está el puño y letra del maestro Evaristo, ¿verdad? Que aunque no está ahorita, pero él nos ayudó a la conformación del documento. A la licenciada Aura, que tampoco no está aquí, pero fue la que nos ayudó a hacer la revisión jurídica del documento. A la maestra Yolanda Vera, que siempre habló y dijo, ahí tiene que estar el compromiso 53 de las mujeres. A la maestra Sandra Varillas, que también nos apoyó en conformar este documento. A Ramsés, que no está ahorita porque está esperando a un grupo de Iztapalapa que está por llegar y que vienen a atender a la demanda de estas personas. Que no puedo omitir la participación de Sandra Rodríguez, que nos apoyó muchísimo en la conformación del documento y en los antecedentes históricos, en estos esfuerzos institucionales que se han llevado a cabo. A la licenciada Verónica, ¿verdad?, que como ustedes saben, trabajó en el RAN y que desde su expertise nos ayudó a darle forma al documento. Al licenciado Guillermo, que también nos apoyó. Entonces es un trabajo, no solamente de 2 o 3 personas, es un apoyo de muchos de ustedes que finalmente nos dieron las bases justamente para construir este documento. Este documento, nos vamos, si me ayudan con quien está manejando la presentación, nos vamos a la primera lámina. Fíjense que nosotros, como bien lo señalaba ahorita el procurador agrario, estamos asumiendo el reto para esta administración de que estas dos instituciones no pueden trabajar de manera separada. Hoy en día tenemos un problema estructural en los núcleos agrarios del país, en los cerca de 32.269 ejidos y comunidades que son propietarias del 51% del terreno o del terreno nacional o de la propiedad social. Traemos un problema estructural. ¿Por qué razón? Porque venimos de una reforma que se dio en 1992, en donde el eslogan principal en ese tiempo fue darle certeza y seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. Y las instituciones del sector agrario hicimos un gran esfuerzo por certificar a los núcleos agrarios, pero el esfuerzo ahí quedó. Dimos certeza y seguridad jurídica, pero fueron pocos los esfuerzos para poder trabajar con los ejidos y comunidades en el fortalecimiento de su organización interna. Hoy en día tenemos un problema que le llamamos o que lo ubicamos con la falta de la vida orgánica en los núcleos agrarios. Todos los que atendemos a los ejidos y comunidades nos damos cuenta del gran problema que traemos. Entonces, el reto para esta administración es cómo nos vamos a unir las dos instituciones para que estos problemas estructurales que hoy en día traemos en el sector, entreguemos al término de la administración datos totalmente diferentes. En este sentido, fue que nosotros asumimos el reto, y es un reto, compañeros, es un reto para nuestras oficinas de representación en las entidades, ¿verdad?, tanto para el registro como para la Procuraduría Agraria, en estas condiciones unir los esfuerzos, porque finalmente las instituciones tenemos que entregar cuentas y nosotros el día que entreguemos cuentas de esta administración tenemos que entregar números diferentes a los que actualmente tenemos. Nos vamos con la siguiente, por favor. Entonces, con el afán y con el objetivo de entregar números diferentes fue que el día 10 de septiembre nosotros firmamos estas bases de colaboración
en la que fundamentalmente nos comprometemos a simplificar los trámites de nosotros de Procuraduría Agraria, ubiquemos, nosotros damos servicios, pero esos servicios tienen que culminar con un trámite en el Registro Agrario Nacional para que tengan el efecto correspondiente. Entonces nosotros vamos a hacer un esfuerzo para simplificar los trámites que actualmente se están proporcionando a los sujetos agrarios. Vamos a implementar mecanismos de trabajo conjunto, vamos a trabajar de manera conjunta de ahora en adelante, por eso ahorita el señor procurador lo señalaba, la primera reunión le vamos a poner fecha y de ahí en adelante las oficinas de representación también se tendrán que estar reuniendo, los dos, ¿verdad? PA, RAN, nuestros representantes se estarán convocando con el apoyo de nosotros, de la coordinación, a estas reuniones mensuales que vamos a llevar a cabo. Vamos a evitar, ¿verdad?, que se dé el traslado de la gente. Vamos a buscar un mecanismo, y de hecho está contemplado en las bases de colaboración que el Registro Agrario Nacional los va a apoyar a trasladarse a los centros de atención que ya tenemos establecidos. Así están las bases y obviamente que este es uno de los mayores compromisos para evitar que la gente se traslade a las oficinas de nosotros y de ahí que se vayan al Registro Agrario Nacional. Vamos a garantizar la gratuidad, compañeros. Este es un tema fundamental. Los servicios de la Procuraduría Agraria serán gratuitos y los trámites del Registro Agrario Nacional también, siempre y cuando los solicitemos la Procuraduría Agraria, serán totalmente gratuitos, ¿verdad? Y esto pues es un enorme ahorro para las y los compañeros ejidatarios. Con estas bases de colaboración pretendemos también disminuir la influencia de los gestores. Sabemos que hay muchísimos compañeros, incluso ex compañeros de nosotros de Procuraduría Agraria, que están afuera brindando este servicio de gestoría. Tal pareciera que se hizo un negocio hasta familiar. Entonces, con estas bases de colaboración nosotros sí pretendemos disminuir la presencia de los gestores y que sea un trato directo del RAN con la gente y del RAN con Procuraduría Agraria. Este es uno de los objetivos principales de este esfuerzo. Nos vamos a la que sigue, por favor. Ahora, ¿qué contienen? ¿Qué contienen las bases de colaboración? Nos vamos a la primera. Miren, el primer elemento que tienen estas bases de colaboración es que vamos a unir los esfuerzos para coadyuvar con los núcleos agrarios a efecto de que puedan llevar a cabo la renovación de los órganos de representación y de vigilancia de los núcleos agrarios. Un ejido que no cuenta con órganos de representación está en una condición de desventaja, porque muchos de los derechos que están contemplados en la ley agraria no se pueden ejercer. Y aquí traemos un dato que yo quisiera compartir con ustedes. Nosotros tenemos un universo de atención de 27,266 núcleos agrarios. La Procuraduría Agraria generalmente por su cuenta va y brinda la asesoría para la renovación de los órganos de representación, pero esas actas en donde queda manifiesta la voluntad de quién va a representar al núcleo agrario, aunque la ley no lo señala, se deben de inscribir en el Registro Agrario Nacional y traemos una brecha, ¿verdad? Nosotros partimos de un dato como Procuraduría Agraria de que en México hay cerca de 27,500 núcleos agrarios actualizados, pero ¿qué creen? Que en el Registro Agrario Nacional tenemos menos de la mitad de inscritos. Entonces, en un ejido en donde el acta de un órgano de representación no está inscrita en el Registro Agrario Nacional, nos genera problemas. Entonces sí necesitamos unir los esfuerzos para que al término de la administración entreguemos la mayor parte de los núcleos agrarios con órganos vigentes, pero también el mayor número de núcleos agrarios en donde estén inscritas las actas y en donde las personas tengan sus credenciales. Con esto vamos a disminuir la conflictividad agraria y vamos a darle certeza al núcleo agrario para todos los trámites que quieran realizar. Entonces, este es uno de los primeros elementos en donde nos estamos uniendo los esfuerzos. Necesitamos los padrones para hacer las actas de elección, ¿verdad? Y es otro de los puntos que también está contemplado
en estas bases de colaboración de que el registro se va a comprometer con nosotros para entregarnos los padrones. Si tenemos padrones confiables para hacer las actas de elección, vamos a disminuir la conflictividad, y si disminuimos la conflictividad al interior de los núcleos agrarios por este concepto, contribuimos a la gobernanza. Por eso es muy importante que trabajemos de manera coordinada. Y les digo, la idea es que al término de la administración no tengamos esta brecha en que solamente están inscritos cerca de 15,000 núcleos en el Registro Agrario Nacional y que le abonemos a que la mayor parte estén inscritos allá en el registro. La que sigue, por favor. Un dato importante, miren, como ustedes saben, los ejidos en su mayoría, y estamos hablando de casi el 95%, están certificados. Los padrones de los núcleos agrarios que están certificados nos los entregan en las entidades de cada estado. Los ejidos y comunidades que no están certificados, los padrones se entregan justamente ahí con el maestro Luis Jiménez, por eso es muy importante la coordinación con él. Entonces, de los ejidos y comunidades que no están certificados, los padrones nos los tendrán que solicitar con un tiempo anticipado, que ahí lo establecen las bases, nos los van a pedir a nosotros y nosotros se los vamos a pedir a la Dirección de Registro y Control Documental, nos lo van a mandar y se los vamos a enviar a las oficinas de representación para que puedan llevar a cabo el proceso de elección de órganos de representación. Esto es un elemento muy importante, compañeros, por eso lo hemos establecido como número 1, trabajar en pro de la actualización de los órganos de representación, pero que no solamente nos quedemos en la elección, sino que nos vayamos a la inscripción de las actas. La que sigue, por favor. Algo muy importante, compañeros, algo muy importante, y ojalá que nos estén escuchando nuestros compañeros de las oficinas de representación, la Procuraduría Agraria se comprometió en estas bases de colaboración a trabajar con calidad. Tenemos que trabajar con calidad, dando una asesoría jurídica muy precisa, muy bien elaborada, muy bien otorgada, para que estas actas no nos las prevengan o denieguen, ¿verdad? Necesitamos entonces que haya mesas de control, ¿verdad? Vamos a trabajar con la Dirección de Informática y estamos en este proceso de modernizar. Nos tenemos que modernizar, el sector agrario es uno de los más limitados en el uso de las tecnologías. Vamos a utilizar formatos de actas de asamblea, modelo y electrónicas para disminuir el error humano. Ustedes saben, cuando hacemos, por ejemplo, la declaración patrimonial, si cometemos un error, luego la máquina nos bota, ¿verdad? Nos bota, aquí te estás equivocando, aquí te estás equivocando. Lo mismo, hacia allá vamos, compañeros, y vamos a tener mesas de control para revisar de manera muy precisa qué le vamos a mandar al Registro Agrario Nacional. Lo que se manda al registro va a estar revisado porque va a haber mesas de control interna en cada una de las oficinas de representación. Nos vamos a la que sigue, por favor. Bueno, es parte de lo que ya les comentaba, vamos a culminar el proceso con la calificación, esperamos tener las menos prevenciones o denegaciones y vamos a culminar con la entrega de credenciales. A la que sigue, por favor. El gran tema que hoy en día está pendiente en la agenda nacional y a donde quiera que vayamos, el gran tema que ahorita nos presentan, esta es una demanda sentida, una demanda muy sensible. Los ejidos y comunidades nos piden, nos señalan, nos exigen que trabajemos la actualización de los padrones, ¿verdad? Los ejidos los certificamos, las tierras están georreferenciadas, están medidas, pero los padrones están abultadísimos y esto genera grandes problemas para la realización de las asambleas. Los núcleos nos piden, hagan algo, tenemos que actualizar los padrones y quisiéramos decirles que justamente el cómo, miren, los núcleos agrarios nos lo piden. Tuvimos la fortuna de conocer al maestro Luis Jiménez y definimos un protocolo. Entonces, en ese protocolo está definido el cómo, ¿verdad? Cómo llevar a cabo la depuración del padrón, ¿verdad? Es un ejercicio que de entrada le corresponde a los núcleos agrarios, pero tenemos claro que tenemos que hacerlo de la mano con ellos. Nosotros como Procuraduría Agraria con la asesoría jurídica y el RAN haciendo
ajustes correspondientes en su sistema de registro para poder quitar o poner al titular de esos derechos. Entonces, el procedimiento lo tenemos definido, pero necesitamos redoblar el esfuerzo, porque ¿qué creen? Que ahorita, a pesar de ese esfuerzo, a pesar de haber claridad, de los 32,266 núcleos agrarios, llevamos cerca de 1,800 padrones actualizados. Entonces, vean el universo que nos falta y tenemos que redoblar el esfuerzo para centrarnos en esa parte de actualizar los padrones de los núcleos agrarios. El RAN nos va a dar el padrón para la elección, ¿verdad? Ahí me va a dar un padrón, con ese padrón yo voy a poder dar la asesoría para llevar a cabo la depuración del padrón del núcleo agrario. ¿Va a haber conflictos? Por supuesto que va a haber conflictos, pero ese es el reto, hacer la depuración de un padrón de un núcleo agrario es de los ejercicios a lo mejor un poquito más complejos porque tenemos que tener el expertise, ¿verdad? Tenemos que tener el expertise y darle la asesoría jurídica a los núcleos agrarios porque no es mediante un acuerdo de asamblea, ¿verdad? Porque a veces los ejidos y comunidades se confunden y dicen la asamblea acordó quitar estos y dar de alta estos. No es así, compañeros, armamos el protocolo, está definido y lo único que tenemos que hacer es darles la capacitación muy clara a nuestro personal y también a los compañeros registradores para que nos apoyen, es nada más quitar una agente y poner otra, con base en la documentación que se aporte. Nos vamos a la que sigue, por favor. El otro tema que también estamos, si gusta nos vamos a la siguiente, por favor. El otro tema que también estamos asumiendo como un reto es la actualización de los reglamentos de los núcleos agrarios, ¿verdad? Hoy en día tenemos un problema que también le llamamos estructural, porque los reglamentos de los núcleos agrarios están hechos para la certificación de los núcleos agrarios. Pero la certificación se llevó a cabo hace 20 años, hace 25 años. Imagínense que los ejidos y comunidades tengan hoy en día reglamentos que ya no responden a la problemática actual que hoy tienen los núcleos agrarios. Los ejidos se transformaron, no es lo mismo hablar de la problemática que teníamos en 1992 a la problemática que hoy en día tienen los ejidos y comunidades. Hoy enfrentan problemas muy particulares y ¿qué creen? Además los reglamentos están hechos para facilitar el mercado de tierras. Están hechos para que se promueve la cesión de derechos parcelarios, se promueve la cesión de derechos sobre el uso común, se promueve la enajenación de los derechos parcelarios, se promueve un tema que duele pero es real, la adopción del dominio pleno. Entonces, esos conceptos que están ahí arraigados en los reglamentos internos y además una cosa, fíjense lo que dice el 10 de la ley agraria, dice que los reglamentos internos tienen que tener las reglas para la aceptación de nuevos ejidatarios, o sea, desde el 92 se veía que iba a haber presión sobre las tierras de los ejidos y comunidades y que había que aceptar a gente nueva. Entonces, ahí están así están los reglamentos internos de los núcleos agrarios. Hoy en día, les digo, tenemos otras problemáticas, tenemos problemas fuertes en la conservación de los bienes ambientales que hay en los núcleos agrarios, tenemos una presión fuerte de las mujeres, de los ejidos y comunidades que demandan, que piden, que exigen que también tengan derecho a las tierras de los núcleos agrarios. Pero el dato que tenemos es abrumador, ¿verdad? Solamente el 27% de mujeres son titulares de los derechos en los ejidos y comunidades. Entonces, toda esta problemática que traemos de que esos reglamentos ya no nos responden a la actualidad o a la problemática actual de los núcleos agrarios es que hemos asumido el reto de que vamos a actualizar los reglamentos internos de estos núcleos agrarios en donde vamos a trabajar con ellos para un objetivo muy específico. Tenemos que buscar al interior de los núcleos agrarios los mecanismos que les permitan a ellos reactivar su vida interna, ¿verdad? Tenemos que impulsar conceptos muy importantes como es la rendición de cuentas, reactivar el asambleísmo, buscar mecanismos para la protección de todos los bienes que existen en los núcleos agrarios, porque tal pareciera que los ejidos y comunidades solamente ven la tierra
y se pelean por un surco, cuando arriba está el bien ambiental, que es el que le da un valor agregado, pero tenemos que buscar los mecanismos para que sean los propios ejidatarios o comuneros los que le den valor a todo ese bien y que regule el uso y aprovechamiento, y que no llegue gente de afuera y que sea muy fácil ver lo que hoy en día tenemos, que el negocio lo hacen otras personas y no los dueños de todos esos bienes. Justamente por eso está este concepto de trabajar los reglamentos internos con este enfoque. También vamos a entregar el reglamento, lo vamos a entregar con las convocatorias, actas no verificativo y acta de asamblea bien elaborados, con un órgano de representación previamente inscrito, para que no nos devenga la prevención de que no nos lo van a inscribir porque no tenemos órganos vigentes. Así está el tema del reglamento, compañeros. Nos pasamos al que sigue. Y el otro gran tema, ¿verdad? Otro tema también muy importante es que miren, en los ejidos y en las comunidades todavía, y a pesar de los esfuerzos institucionales, el problema por la sucesión de los derechos es un tema que siempre genera conflicto al interior de las familias. Por eso vamos a seguir uniendo los esfuerzos para lograr que todos esos 5.3 millones de personas que son titulares de los derechos en los ejidos y de las comunidades puedan hacer una transmisión de sus derechos. Ese es el otro reto y también vamos a trabajar de manera conjunta. Y la que sigue, por favor. Y el gran tema, ¿verdad? Algo que le preocupaba y con toda razón a la maestra Vera por los resultados que tenemos que entregar. Estamos estableciendo en estas bases de colaboración los mecanismos para que se nos proporcionen las constancias de vigencia de derechos, que es la base fundamental de la acción que promovemos. Nosotros como Procuraduría Agraria promovemos una acción que es el traslado de derechos a favor de mujeres por la vía de la sucesión, cuando no hubo la voluntad del ejidatario en dejar a la esposa. Entonces, esta acción es fundamental para dar cumplimiento al compromiso 53 que nos dejó como compromiso la presidenta Claudia Sheinbaum. El otro punto, vámonos a la que sigue, por favor, para no… Miren, este es el punto más importante de todo lo que estamos explicando. Si bien es cierto, nos unimos para trabajar en estos 5 puntos, el Registro Agrario Nacional aceptó apoyarnos en los centros de atención que tenemos en este momento, ya establecidos en todo el país. Nuestra meta es llegar en este año a 1,000 centros. Tenemos ahorita 473 centros ya establecidos en todos esos globitos que ustedes ven ahí en la presentación. 473 centros que cada oficina de representación ya ubica. Y aquí el compromiso que se hizo por parte del registro es que nos van a apoyar a trasladarse, ¿sí?, con la infraestructura que ellos tienen a los centros que ya tenemos establecidos. El número es variable a nivel de cada una de las entidades. Aguascalientes, pues claro, es una entidad más chiquita, ¿verdad? Pero Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán son entidades con mayor número de centros. Aquí lo único que nos ha pedido el Registro Agrario Nacional es que hagamos una programación muy cuidadosa, porque nos van a apoyar con una persona del registro para acudir con una programación bien cuidada allá a los centros. Van a trasladarse y nosotros en esos centros anunciaremos qué día va a ir el compañero del Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional no se puede desplegar al mismo tiempo en los 15 o 20 centros que tenemos, por ejemplo, ¿qué les diré? A lo mejor en Nayarit. No puede, pero sí con una programación muy cuidada, muy acordada, y esto pues obviamente queda bajo la responsabilidad de la maestra Sandra Varillas y de una servidora, para que en coordinación con el maestro Luis, las oficinas de representación y con las oficinas de representación digamos a dónde vamos a estar acudiendo, ¿verdad? Y anunciaremos en tal fecha viene el Registro Agrario Nacional con su equipo para poder otorgar los servicios. ¿Qué servicios? La siguiente lámina. Fíjense nada más qué interesante. A mí me gusta mucho cuando veo esta lámina, ¿verdad? Porque en esta lámina está la demanda. Lo que decía el procurador ahorita, los justiciables nos demandan esto,
¿verdad? Nos demandan que ahí en el centro se pueda hacer el levantamiento o depósito de las listas de sucesión, que ahí se pueda emitir y se puedan entregar las constancias de vigencia de derechos, que ahí se pueda hacer la transmisión de derechos por sucesión, que ahí se pueda aparte hacer la revisión y recepción de las actas de elección de órganos de representación. Nosotros, Procuraduría Agraria, ya las vamos a tener revisadas, ¿verdad? Checadas, revisadas, que vayan sin error, pero aún así el RAM podrá revisar y decirme, aquí traes una inconsistencia, corrige, está bien el expediente para adentro. Ahí también se podrá hacer la revisión y recepción de actas de reconocimiento de personas avecindadas, ejidatarias y comuneras. Ahí también, ¿verdad?, se podrá hacer la revisión y recepción de contratos, pues de usufructo de ocupación previa o de cualquiera que señale el artículo 79 de la Ley Agraria, porque pues finalmente es un derecho que tienen los ejidatarios hoy en día y quizás lo demanden y ahí será el espacio en donde se reciban estos contratos. Ahí nos van a entregar las credenciales de los compañeros que quedaron al frente de la representación de los núcleos agrarios. Ahí nos entregarán también padrones y las carpetas agrarias de los núcleos agrarios que nos lo soliciten. Ahí también, incluso en aquellos casos en donde hay conflicto, porque hay veces que necesitamos la opinión técnica del registro para poder destrabar algún conflicto, y ahí mismo se programarán estos trabajos técnicos. Todo esto, compañeros, obviamente se entregarán las actas de los ORB que ya fueron inscritos, actas donde se aprobaron ya los reglamentos internos o cualquier otro tipo de documentación. Entonces vean, este es quizás lo más importante de las bases de colaboración. El RAN se va con nosotros bajo una programación bien definida para dar estos trámites. Trámites, vuelvo a insistir, totalmente gratuitos, siempre y cuando lo solicite la Procuraduría Agraria, que deriven de un servicio que también tiene que ser totalmente gratuito. Y nos vamos a ya no los voy a